dulce y espeso del jarabe de cola siempre me mareó un poco. Llevaba 3 años trabajando en la planta embotelladora de Coca-Cola en Toluca, un lugar que de día parecía normal, pero que de noche se transformaba en un laberinto de tuberías retorcidas y sombras demasiado largas. Mi trabajo consistía en revisar los tanques de almacenamiento, asegurarme de que el líquido negro y viscoso estuviera en los niveles correctos antes de que lo mezclaran con el agua carbonatada. Era un trabajo solitario, especialmente en el turno de la madrugada, cuando solo el zumbido de las máquinas rompía el silencio. Todo cambió la noche del 17 de octubre. Estaba haciendo mi ronda habitual cuando noté un movimiento extraño en el tanque principal. El jarabe, normalmente quieto, formaba remolinos lentos, como si algo lo estuviera agitando desde dentro. Me acerqué, incrédulo, y entonces lo vi, una forma pálida emergiendo entre la oscuridad del líquido. Al principio pensé que era una bolsa de plástico, algún desecho que había caído durante el llenado. Pero luego, con horror, reconocí la forma inconfundible de un cráneo humano. Sus cuencas vacías me miraron fijamente antes de que el líquido lo arrastrara hacia abajo. Quedé paralizado, esperando que reapareciera, pero el tanque volvió a su quietud habitual. Respiré hondo, convenciéndome de que había sido un efecto de la luz, de mi cansancio. Pero entonces, justo cuando me daba la vuelta, escuché un golpe sordo contra el metal, como si algo hubiera chocado contra las paredes interiores. Corrí a buscar al supervisor, pero cuando regresamos no había nada. Me miró con lástima y me dijo que me tomara el resto de la noche libre. Al día siguiente, revisé los archivos de la planta y descubrí que, en los últimos 30 años, 4 empleados habían desaparecido sin dejar rastro. Todos trabajaban en el turno nocturno. Todos habían reportado visiones en los tanques antes de esfumarse. Esa noche volví. No podía ignorar lo que había visto. Y esta vez, el tanque me estaba esperando. No podía dejar pasar lo que había visto. Si informaba oficialmente, me tacharían de loco, como a los otros. Así que decidí investigar por mi cuenta. Al día siguiente, antes de mi turno, me colé en el archivo de personal. Los registros estaban polvorientos, algunos incluso escritos a mano en papeles amarillentos, pero encontré el patrón. Cada 9 años, desde 1975, un empleado del turno nocturno desaparecía sin explicación. El último había sido Raúl Mendoza, un técnico de mantenimiento. Según el informe, había reportado figuras moviéndose en los tanques días antes de su desaparición. El encargado de entonces escribió en una nota marginal: sujeto presenta estrés laboral. Recomendado para evaluación psicológica. Nunca llegó a esa evaluación. La noche del 12 de noviembre de 2012, Raúl firmó su salida, pero nunca salió. Decidí buscar a la familia de Raúl. Vivía en un barrio cercano, una casa humilde con paredes descascaradas. Su hermana menor, Laura, aún guardaba sus cosas. Raúl empezó a actuar raro, me confesó, sirviéndome un café aguado. Decía que en la planta había algo incorrecto, que el jarabe no era solo jarabe. ¿Algo más?, pregunté, sintiendo un escalofrío. La última noche llamó desde su celular. Solo dijo: está en el tanque, siempre ha estado ahí. Regresé a la planta con una sensación de urgencia. Si había algo en esos tanques, necesitaba pruebas. Esa noche llevé una linterna potente y mi teléfono para grabar. El área de almacenamiento estaba casi en penumbra, solo iluminado por las luces de emergencia rojizas. Me acerqué al tanque principal, el mismo donde había visto el cráneo. Con cuidado, abrí la escotilla de inspección superior.
El olor dulzón era casi nauseabundo. Apunté la linterna hacia el interior. Al principio, solo vi el jarabe oscuro, espeso. Pero entonces, algo se movió. No era una burbuja. Era lento, deliberado, como un brazo esquelético deslizándose bajo la superficie. Grabé con el teléfono, pero la pantalla solo mostraba un líquido negro. Mis ojos, sin embargo, veían más. En un descuido, resbalé. Mi mano izquierda se hundió en el jarabe hasta el codo. Lo que sentí no fue viscosidad, fue presión, como dedos huesudos cerrándose alrededor de mi muñeca. Tiré con fuerza, cayéndome de espalda al suelo. Mi brazo estaba cubierto de ese líquido pegajoso, pero no había marcas. Aunque juraría que, por un segundo, algo blanco se retiró rápidamente en la oscuridad. Corrí al baño a lavarme. En el espejo, mi reflejo palideció, porque detrás de mí, en la puerta entreabierta, una figura alta y desgarbada se asomó. No tuve tiempo de reaccionar antes de que la puerta se cerrara de golpe. Al salir, revisé las cámaras de seguridad. El pasillo estaba vacío en el registro, pero justo cuando mi imagen aparecía en pantalla, una mancha negra se extendió sobre la lente, como si algo hubiera respirado sobre ella. Esa madrugada, revisé los registros históricos de la planta. La construcción databa de 1966, pero un artículo de periódico mencionaba un incidente en 1975. Un obrero murió al caer en un tanque de mezcla. El reporte oficial decía accidente, pero el cuerpo nunca fue recuperado. El ácido lo disolvió por completo, alegó la empresa. Pero yo había visto ese cráneo, y los huesos no se disuelven en jarabe de cola. Al amanecer, encontré una libreta escondida en mi casillero. No era mía. Las páginas estaban llenas de garabatos frenéticos. No es un tanque, es un vientre, decía una línea. Se alimenta cada 9 años. La última página tenía solo 2 palabras, escrita con urgencia. Huye, viene. El reloj marcaba las 5:17 de la mañana. Mi turno terminaba en 13 minutos. Pero algo me decía que si me quedaba, no saldría caminando. El aire en la planta se había vuelto denso, como si el mismo jarabe que llenaba los tanques hubiera comenzado a evaporarse, impregnando cada rincón con su dulzor olor a pudredumbre disfrazada. Mis manos temblaban mientras guardaba la libreta en mi bolsillo. Viene. ¿Qué venía? ¿Y por qué ahora? Decidí hacer una última revisión antes de irme. No podía dejar la planta sin asegurarme de que no había algo más, algo que pudiera explicar todo esto. Pero a medida que caminaba hacia los tanques, las luces fluorescentes parpadearon y por un momento la oscuridad fue absoluta. Cuando volvieron a encenderse, el pasillo parecía más largo de lo que recordaba, como si las paredes se hubieran estirado en la penumbra. Al llegar al tanque principal, noté algo que antes había pasado por alto: una pequeña válvula de drenaje en la base, oxidada, como si nadie la hubiera usado en décadas. Me agaché para examinarla y al hacerlo, escuché un golpe desde dentro del tanque. No era un sonido metálico, sino algo más orgánico, como un cuerpo flotando en el líquido espeso. Sin pensarlo 2 veces, giré la válvula. Al principio, solo salió un hilo negro de jarabe, espeso como alquitrán. Pero luego, con un ruido ahogado, algo más salió disparado y cayó al suelo con un chapoteo grotesco. Era un hueso, un fémur humano, pálido y manchado de oscuro, como si hubiera estado sumergido en tinta. Retrocedí, pero ya era tarde. El tanque comenzó a temblar y de su interior surgió un gemido bajo, como el sonido de algo que despertaba después de mucho, mucho tiempo. Las luces volvieron a parpadear y esta vez
no se recuperaron. Solo la tenue luz roja de emergencia iluminaba el lugar, tiñendo todo de un color sanguinolento. El jarabe que había drenado empezó a moverse por sí solo, formando remolinos en el suelo, como si algo invisible lo estuviera manipulando. Entonces lo vi. Desde la escotilla superior del tanque, una mano esquelética emergió, aferrándose al borde, con dedos largos y huesudos. Luego otra. Y entonces, lentamente, algo comenzó a arrastrarse hacia afuera. No era un esqueleto, era algo peor. Su cuerpo estaba compuesto de huesos, sí, pero también de jarabe solidificado, negro y brillante, que goteaba de sus costillas como una segunda piel. Su cráneo carecía de ojos, pero sentí su mirada fija en mí, hambrienta. Cuando abrió la mandíbula, en lugar de dientes, tenía fragmentos de vidrio roto, como botellas trituradas. «¿Tanto tiempo?», susurró, con una voz que no provenía de su boca, sino de las paredes, del suelo, del aire mismo. Corrí. Las puertas que antes se abrían con facilidad, ahora parecían atascadas. Las sombras se alargaban detrás de mí, y cada máquina, cada tubería, parecía retorcerse para obstruir mi camino. Escuché un chapoteo pesado, como si esa cosa se estuviera arrastrando tras de mí, dejando un rastro de líquido negro. Llegué a la sala de control, donde estaban los interruptores principales. Si podía activar las luces de emergencia completas, tal vez podría verlo mejor, defenderme. Pero cuando entré, la puerta se cerró de golpe detrás de mí, y no estaba solo. Sentado en la silla del operador, con la espalda hacia mí, estaba un hombre. ¿Raúl? Aventuré, reconociendo el uniforme de técnico. El cuerpo se giró lentamente. Su rostro estaba cubierto de jarabe seco, agrietado como una máscara. Donde deberían estar sus ojos, solo había 2 huecos negros, profundos. «No deberías haber abierto la válvula», dijo, con la voz de Raúl, pero también con otra voz, más antigua, superpuesta. «¿Qué eres?», logré balbucear. «Lo que queda», respondió, «lo que la fábrica escondió, lo que se alimenta cada 9 años». Entonces lo entendí. No era un fantasma, era algo que había estado aquí desde antes de la fábrica, algo que dormía bajo la tierra y que la compañía había sellado sin saberlo al construir los tanques, algo que ahora usaba los cuerpos de los desaparecidos para reconstruirse. El sonido de huesos arrastrándose se acercó por el pasillo. La cosa estaba ahí afuera. Raúl, o lo que quedaba de él, se levantó. «Tienes que quemarlo todo», dijo, y por un instante vi lucidez en sus ojos negros. «O serás el próximo». Antes de que pudiera responder, la puerta estalló en pedazos. La criatura de hueso y jarabe se alzó ante mí, goteando oscuridad. Raúl se interpuso, pero la cosa lo atravesó con un brazo afilado, reduciéndolo a un charco de líquido pegajoso. Tuve una última idea. Corrí hacia el panel de control y activé el sistema de emergencia. Las alarmas sonaron y las compuertas de los tanques comenzaron a abrirse automáticamente. El jarabe empezó a derramarse, inundando el suelo. Saqué mi encendedor. La criatura giró hacia mí y por primera vez vi miedo en ese rostro sin ojos. «¡No!», rugió. Encendí la llama y la dejé caer. El fuego estalló con un rugido, envolviéndolo todo. La criatura gritó, un sonido que no era humano, mientras el jarabe ardía como gasolina. Corrí hacia la salida, las llamas lamiendo mis talones. Justo cuando salía, escuché un último susurro detrás de mí. «Volveré». Y entonces, la planta explotó. La explosión me lanzó varios metros, y cuando el polvo se asentó, solo quedaba un cráter humeante donde antes estuvo la planta. Los bomberos nunca encontraron restos humanos entre los escombros, solo toneladas de jarabe carbonizado. Aunque sobreviví, no escapé intacto. Desde esa noche, cada vez que veo una botella de Coca-Cola, el líquido dentro parece demasiado oscuro, demasiado espeso. A veces,
En el reflejo del vidrio, creo distinguir una figura detrás de mí, alta y delgada, pero cuando me doy la vuelta, no hay nadie. Los periódicos dijeron que fue un accidente industrial, que un fallo en los tanques de presión causó la catástrofe, pero yo sé la verdad. Algo sigue ahí. No murió, porque el fuego no puede destruir lo que ya estaba muerto. Solo lo envió de vuelta a donde vino, a las profundidades donde espera, paciente. Ahora, cada 9 años, reviso las noticias, busco informes de desaparecidos, cercas de plantas embotelladoras, y cuando el reloj marca las 3:17 de la mañana, a veces abro el grifo y dejo correr el agua, asegurándome de que no salga negra, por si acaso, por si vuelve.